Buenas noches, hermanos. Qué bueno que podemos estar juntos en esta reunión de oración este miércoles 12 de noviembre. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por el privilegio de la oración. Así que sean bienvenidos el día de hoy. Recuerden que pueden hacernos llegar sus peticiones de oración a través de la caja de comentarios de la transmisión en vivo, también por mensaje privado a la cuenta de Facebook del Redentor o también a mi número de WhatsApp que se encuentra en un comentario fijo también en esta transmisión. Les invitamos a que nos puedan hacer llegar sus peticiones desde este momento. No esperen a más tiempo para poder recibirlas, poder distribuir entre los hermanos que vamos a estar orando juntos esta noche. Y también les invitamos a que puedan apartar este tiempo para, perdón, les invitamos para que puedan apartar este tiempo para que podamos orar juntos como iglesia, que dejen un momento las actividades que están realizando, que se sienten en su sofá, pongan su celular o la computadora, la pantalla donde estén viendo esto, y si pueden hacerlo, concentrémonos todos juntos en orar por las peticiones que vamos a escuchar esta noche. Y como cada miércoles de oración, vamos a comenzar en la meditación en la palabra del Señor. Para eso les pido que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 40 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 47. Y el título de la reflexión de esta noche es Viviendo en comunidad. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos y en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, este final del capítulo 2 del libro de Hechos nos habla acerca del final del sermón de Pentecostés de Pedro. Recuerden que el capítulo 2 nos habla acerca del día de Pentecostés, esta celebración judía que se tenía 50 días después de la Pascua, y entonces venían muchos judíos que estaban dispersos por el mundo a Jerusalén, y era una gran celebración, una gran fiesta, y entonces Pedro aprovechó ese momento para predicar a Cristo, y entonces se le conoce en este momento cuando viene el Espíritu Santo bajo los apóstoles y también bajo los creyentes que vinieron a la fe en Jesús. Y acerca de estos versículos que acabamos de leer nos habla qué pasó con esa primera iglesia, qué pasó con esos primeros cristianos que vinieron y pusieron su fe en Jesús, qué pasó después, cómo se comportaron después, qué hacían juntos. Eso es lo que dice el texto y lo que vamos a reflexionar esta noche. Y fíjense lo que dice el versículo 41. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3000 en total. Entonces vemos una iglesia que está creciendo y al ver una iglesia que crece, tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué esta iglesia está creciendo tanto? ¿Por qué 3000 personas fue, vinieron a la fe en Jesús y fueron bautizados? Y vemos un elemento muy clave en estos versículos. Uno de ellos era que la predicación de Pedro fue exitosa y el Espíritu Santo estaba cambiando el corazón de las personas a través de la predicación de la palabra, pero también a través de la comunión entre hermanos. ¿Cómo podemos realmente saber si una persona está verdaderamente cambiando? ¿Cómo podemos saber si realmente una persona ha comprendido el Evangelio? Pues bueno, este texto nos va a explicar cuáles son las señales visibles de una persona que realmente entiende el Evangelio y las implicaciones del Evangelio.
Estos versículos nos dan un testimonio de las características de estas personas. Vean lo que dice el versículo 46. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Entonces, una de las primeras características que tenían estas personas que venían a la fe en Jesús, que el Espíritu Santo estaba en sus corazones y los estaba cambiando, es que adoraban en el templo. Pero no solamente adoraban en el templo, también se reunían en las casas. Entonces, estas eran personas que deseaban pasar tiempo juntas, anhelaban y les gustaba pasar tiempo en comunidad. No era algo simplemente que hacían en algunas ocasiones, era algo que formaba parte de su esencia. Esto no significa que solamente iban los domingos a la iglesia como en nuestro tiempo, sino que realmente disfrutaban de pasar tiempo con hermanos. Muchas personas pueden ir a la iglesia los domingos, pero no disfrutan pasar tiempo con los hermanos. Termina el servicio y salen corriendo y simplemente van, escuchan el sermón, algunas alabanzas, no platicaron con nadie, no se relacionaron con nadie y sin embargo piensan que van a la iglesia. Entonces, eso no es ser iglesia. Vemos que parte esencial de ser iglesias, seguro que se nos dice aquí en Hechos capítulos 2, es realmente estar en comunidad, anhelar y desear pasar tiempo en comunidad. Y aquí viene una pregunta genuina para cada uno de nosotros, que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Realmente deseamos pasar tiempo con nuestros hermanos? ¿Es algo que realmente deseamos hacer o lo ves como una obligación? Tal vez pienses que las otras personas no se acercan a ti, ni te preguntan cómo estás, y tal vez te ignoran, pero la pregunta es, ¿tú te has acercado a los demás o también los ignoras? Es decir, realmente no solamente las otras personas tienen responsabilidad, tú también tienes responsabilidad de comenzar estas interacciones y estas relaciones en comunidad. Entonces, fíjense, este texto nos muestra que esforzarnos para pasar tiempo en comunidad es la naturaleza de un creyente en Jesucristo y que no tendríamos que estar rogándole a un cristiano para que pase tiempo con los demás si en verdad es un cristiano. Y fíjense cómo utilicé la palabra esforzarnos, porque debemos entender que naturalmente no nos gusta pasar tiempo con los demás. ¿Están de acuerdo? Cuando decimos que deberíamos de anhelar pasar tiempo en comunidad, es como si mágicamente esperáramos que ese deseo surgiera en nuestro corazón, cuando realmente requiere de un esfuerzo, porque la realidad es que no nos gusta pasar tiempo con los demás, porque eso atenta contra nuestra comodidad. Pasar tiempo en comunidad implica dedicar tiempo a otros, implica usar nuestro dinero para beneficiar a otros, implica arriesgarte a ser decepcionado por otros, implica tener que perdonar, pero también pedir perdón. Y eso es algo muy difícil de hacer y tenemos que esforzarnos para hacerlo. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar cómo la primera iglesia que existió en este mundo llegó a ser esta comunidad tan especial? Para responder a eso tenemos que hacernos al menos cuatro preguntas que vamos a responder en la reflexión de esta noche. Y la primera pregunta es, ¿quiénes formaban parte de esta comunidad? ¿Quiénes formaban parte? ¿Quiénes eran estas personas que pasaban tanto tiempo juntos y que amaban hacerlo? Entonces, como ya mencioné hace un momento, quienes estaban ahí, quienes formaron parte de esta primera iglesia, eran todos los judíos extranjeros que venían a Jerusalén a celebrar el Pentecostés. En el versículo 9 nos dicen que las personas que venían eran partos, medos, elamitas, judíos, egipcios, cretenses, romanos y árabes. Entonces no solamente eran judíos, también había gentiles, había personas que no pertenecían a la nación judía y que venían a celebrar Pentecostés. Entonces, había diversidad, había muchas naciones representadas ahí, con diferentes costumbres, con diferentes idiomas, con diferentes gustos y formas de pensar. Pero aún así, el testimonio que tenemos aquí es que una vez que vino el Espíritu Santo y ellos creyeron en el Señor Jesús, ellos amaban pasar tiempo juntos. Y tenemos que preguntarnos ¿eso nos pasa a nosotros como iglesia? ¿Realmente anhelamos pasar tiempo juntos a pesar de las diferencias que podemos tener con las personas que están en la iglesia, que vienen de diferentes contextos, tal vez que vienen de diferentes estratos sociales, que tal vez
vienen con diferente educación o preparación que nosotros, a pesar de esas diferencias que son reales y que existen, realmente anhelamos pasar tiempo con nuestros hermanos de la iglesia. Fíjense, una de las razones por que la iglesia cristiana creció tanto en el Imperio Romano es que los cristianos eran inclusivos, ¿se dan cuenta? Porque en ese tiempo o eras judío o eras griego o eras gentil, ¿no? Y podemos identificar fácilmente algunos ídolos que tenían los judíos y los griegos. Los judíos solamente se juntaban con las personas que eran judíos étnicos, porque para ellos todas las demás personas que no eran judíos eran impuros, eran impíos, eran pecadores incircuncisos que no tenían que mezclarse con ellos. Ayer me pareció muy curioso, venía con mi esposa en el cablebús, por fin me subí al cablebús que sale aquí por Metro Constituyentes y me pareció muy curioso que estaba el Panteón Dolores a la izquierda y al lado derecho estaba el Panteón de los Judíos. Yo no sabía que existía ese lugar hasta que lo vi a las alturas y se ve muy diferente, pero eso demuestra un poquito esta segmentación que hay todavía con los judíos, ¿no? Ellos tienen que estar enterrados en un lugar especial, en un lugar aparte y luego de todo el otro lado estaban los demás muertos. Y entonces eso pasaba también en el tiempo de la primera iglesia, en el tiempo de los apóstoles. Y por otro lado tenemos a los griegos, tenemos personas que, en caso, por ejemplo, de los atenienses, para ellos era muy importante la sabiduría, la inteligencia, se juntaban con puras personas inteligentes, sabias, que tuvieran algo que enseñar, que tuvieran algo que decir, o por otro lado tenemos otro tipo de griegos, que más militares, que lo primordial para ellos y lo más importante era la fuerza y el estado físico. Entonces, vemos estas segmentaciones, pero en medio de esta segmentación surge la iglesia cristiana, donde se incluían a los pobres, donde se incluían a las viudas, donde incluían a las mujeres, donde incluían a los extranjeros. Y tenemos que hacernos esta pregunta, ¿seguimos siendo este tipo de comunidad? Ahora como iglesia, ¿realmente estamos recibiendo a personas diferentes a nosotros o simplemente somos un grupo pequeño, cerrado, donde no estamos dejando que otras personas diferentes a nosotros ingresen? ¿Hemos hecho de nuestra comunidad algo exclusivo o realmente estamos pensando en ser inclusivos? ¿Realmente estamos abiertos a recibir a personas que son diferentes a nosotros? Tenemos que preguntarnos eso, si estamos haciendo iglesia simplemente para los que estamos dentro o si también estamos pensando en cómo estamos haciendo la iglesia para que alguien que venga por primera vez escuche el sermón, escuche las alabanzas, escuche todo lo que hacemos y entienda lo que estamos haciendo. Entonces, eso era algo muy importante para la iglesia primitiva. La segunda pregunta que tenemos que responder esta noche es, ¿qué hacían cuando estaban juntos? ¿Qué es lo que hacía esta iglesia cuando estaban juntos? Y dice el versículo 42. Todos los creyentes, es decir, toda la iglesia, se dedicaban a, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Entonces estudiaba las enseñanzas de los apóstoles explicaban cómo todas las escrituras, cómo todo el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, y que Cristo realmente era el cumplimiento de todas esas promesas del Antiguo Testamento. Eso era lo que estudiaban juntos y anhelaban pasar tiempo estudiando eso juntos. También vemos que había comunión fraternal. Ellos se amaban los unos a los otros, compartían todo, no solo la comida, sino también abrían su corazón entre ellos, se confesaban sus pecados, si veían a alguien en necesidad, vendrían a alguna propiedad para obtener dinero y poder cubrir esa necesidad. Realmente tenemos ese tipo de relaciones en la iglesia, donde no solamente compartimos una fe, sino también compartimos la mesa juntos. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste hermanos a tu iglesia, a tu casa a comer? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste hermanos de la iglesia a comer de tu casa? Eso era lo que quería decir. Realmente estamos abiertos a cubrir las necesidades de otros o simplemente cuando sabemos que alguien está en necesidad, decimos, bueno, voy a orar por ti, eso es algo muy importante, pero a lo mejor no nos preocupamos por hacer algo más, por participar de algo más en la necesidad que alguien más dentro de la iglesia tiene. Eh,
Y dice aquí también que tomaban juntos la cena del Señor, ellos hacían adoración en comunidad, recordaban la obra de Cristo y finalmente dice que también estaban firmes en la oración. La oración era algo muy importante que hacían, abrían su corazón, expresaban sus necesidades y oraban unos por otros. Y por eso nosotros en el Redentor tenemos esta reunión de oración cada miércoles. Realmente son la reunión de oración y nuestro servicio de adoración los domingos, son nuestras reuniones principales como iglesia porque entendemos lo importante que es orar unos por otros, conocer las necesidades de unos y otros, pero hay muchas personas que piensan que aquí la reunión de oración es simplemente para venir a orar por lo que los demás necesitan y no abrimos nuestro corazón y decimos, oye, necesito que ustedes me ayuden a orar por esto. Para eso son las reuniones de oración, para conocernos en la intimidad, realmente conocer por lo que estamos pasando y orar por esas necesidades y esas peticiones que tú y yo tenemos, ¿no? Y la tercera pregunta que tenemos que responder esta noche es ¿por qué estaban en comunidad? Y dice el versículo 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Entonces, fíjense, ellos no hacían cultos de evangelización. Alguna persona me preguntó hace tiempo, oye, ¿por qué en el Redentor no hacen cultos especiales de evangelización? La razón es porque realmente creemos que todos los servicios de oración que hacemos los domingos son evangelísticos. Es decir, si un domingo nosotros no predicamos el evangelio, no hacemos que las personas puedan ser conscientes de su pecado y les mostramos su necesidad de venir a la fe en Jesús, a poner su confianza en Él y que puedan reconocer que Cristo es el Señor y Salvador que necesitan en sus vidas, entonces no estamos haciendo un buen servicio de adoración. Esa es la razón por lo que no hacemos servicios de adoración especiales evangelísticos, porque realmente pensamos que todos los servicios de adoración que tenemos son evangelísticos. Pero algo muy especial también dentro de la iglesia primitiva es que su forma de vivir era atractiva para las demás personas. Muchas personas querían pertenecer a este grupo porque les llamaba la atención cómo se trataban unos a otros. Imagínense esto que acabamos de leer, personas vendiendo sus propiedades y sus posesiones para compartir el dinero con aquellos que tenían necesidad. Esto lo podemos leer así de manera muy superficial, pero ¿qué demuestra esto? ¿Qué demuestra una persona que está dispuesto a vender sus propiedades o sus pertenencias para ayudar a otros? Demuestra amor. Demuestra amor y eso es lo que Jesús le pidió a sus discípulos, que se amaran los unos a los otros. Y vemos que esto hacía que la comunidad de la iglesia primitiva fuera atractiva para los demás. Y también tenemos que preguntarnos eso. Ya son varias preguntas y no quiero que esto sea algo tan pesado para nuestras espaldas, pero debe de serlo tal vez. Realmente las personas alrededor de nosotros ven el amor que nos tenemos los unos por los otros, o ese amor que nos decimos tener los unos por los otros es más de dientes para afuera a realmente un sentimiento real. Deberíamos de preguntarnos eso de manera genuina. ¿Y qué era lo que los llevaba a vivir de esta forma, a buscar el servicio a otros, buscar bendecir a otros, buscar servir a otros, dar lo que tenían y hasta lo que no para beneficiar a otros? ¿Qué era lo que los llevaba a vivir así? Vea lo que dice el versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. No eran los milagros, las señales y las maravillas lo que hacía que las personas de la primera iglesia vivían así. No se distraigan en eso. Pongan atención en el principio del versículo 43. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Y qué significa esto de que un temor profundo y reverente vino sobre ellos? Tal vez para entenderlo mejor tenemos que ir a otra parte de la Biblia y les recomiendo que vayamos al Salmo 130, versículo 4, que nos dice esto: pero en ti se halla perdón, por eso debes ser temido. Fíjense, un verdadero cambio en nuestras vidas y en nuestros corazones solamente surgirá, un temor reverente de nuestros corazones hacia Dios solamente surgirá cuando recordamos lo que hizo por nosotros a cada instante. Fíjense que cada que meditaban en las enseñanzas de los apóstoles, también tomaban la cena del Señor y oraban, como nosotros lo hacemos cada domingo, recordando la obra de Cristo a su favor todo el tiempo. Y es solo cuando recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, es que podemos ser motivados a vivir de manera diferente, es que podemos ser motivados a vivir como Cristo vivió. Jesús nunca hizo algo para beneficiarse a sí mismo, sino que siempre actuó para beneficiar a los demás.
De la misma manera, nosotros debemos de dejar de pensar tanto en nosotros mismos y pensar más en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y al confiar en Él, es posible que podamos vivir vidas para amar y beneficiar a otros, tal como Jesús lo hizo por ti y por mí. Pero para lograrlo, necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos recordarnos las enseñanzas de los apóstoles. Necesitamos a recordarnos unos a otros el Evangelio. Necesitamos recordarnos lo que Cristo hizo, porque eso es lo único que nos va a llevar a tener un temor reverente al Señor. No es miedo. Es decir, wow, Señor, todo lo que has hecho para perdonarme, para salvarme, para que pueda estar en una relación contigo, ¿cómo no voy a dar todo lo que tengo, así como tú diste todo lo que tenías por nosotros? ¿Cómo yo no voy a dar todo lo que tengo en beneficio de los demás? Así es como funciona, así es como deberíamos de pensar, así es como pensaba esta primera iglesia. Y la última pregunta que tenemos que responder es cómo vivían en comunidad. Y dice el versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces dice el versículo 47 que todo el tiempo estaban alabando a Dios. ¿Cómo vivían en comunidad? Todo el tiempo alabando a Dios. Todo el quehacer que hacían como iglesia, viviendo en comunidad, tenía que ver con alabar a Dios. El hecho de vivir en comunidad para ellos era una alabanza a Dios. Eso es lo que hacían cuando estudiaban las enseñanzas de los apóstoles. Es lo que hacían cuando se amaban los unos a los otros. Eso es lo que hacían cuando oraban. Eso es lo que hacían cuando evangelizaban a través del testimonio de su vida. Realmente tú estás compartiendo con los demás lo que significa tu Salvador para ti. Al tomar la cena, adoramos a aquel que fue roto por nosotros. Él fue roto para restaurarnos y así restaurar cada parte de nuestra vida, incluso nuestras relaciones rotas. Ahora podemos gozar, compartir tiempo con otras personas cuando recordamos el perdón y el amor y el servicio que Cristo nos ofreció por nosotros. Él fue roto por nosotros para que nosotros pudiéramos ser restaurados, pudiéramos restaurar nuestras relaciones rotas. No vamos a poder pedir perdón, ni vamos a poder perdonar a otros si primero no recordamos el perdón que se nos ha ofrecido en Cristo. Y para vivir en comunidad, déjame decirte esto. Vas a ser decepcionado por otros, otros te van a lastimar, muchas personas van a hacer cosas que a ti no te gusta que hagan y te vas a sentir ofendido tal vez por alguna de estas cosas. Pero lo único que nos puede permitir vivir en comunidad y pedir perdón y ofrecer perdón a otros es recordar el perdón que se nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Recordar que no somos mejores que los demás, por eso necesitamos el perdón de Jesús. Y si Cristo nos ha ofrecido su perdón a través de su sacrificio, ¿por qué nosotros nos vamos a negar a perdonar a otros? Nos vamos a negar a humillarnos y a servir a otros, así como Cristo lo hizo. Pensemos en esto mientras oramos. Oremos para que al recordar la obra de Cristo, deseemos vivir en comunidad, deseemos estudiar las enseñanzas de los apóstoles juntos, que deseemos compartir tiempo juntos, invirtiéndolo, deseemos invertir tiempo orando por las necesidades de los demás y que podamos amarnos, perdonarnos y servirnos de la misma forma que Cristo lo hizo por nosotros.